Hola, ¿cómo estás? Vamos. Hola. Miércoles 7 de mayo del 2025. Hoy nuevamente un pedaleo con los chicos del pelotón. La semana pasada me perdí el rodaje por un error de mi parte. Desinflé mi rueda sin querer y bueno, me quedé sin rodar con los chicos. Entonces bueno, hoy día ya tuve más cuidado. Felizmente no pasó nada. Hicimos la ruta de siempre, nos fuimos a dunas. Ya el clima está un poquito más frío, la verdad que a mí eso siempre me complica. Esta es la época más difícil para mí en cuanto a motivación, digamos. O sea, para ser francos, yo no es que necesite motivación externa para entrenar, pero digamos que esta es la parte siempre más difícil, ¿no? Ya cambia el clima, hace un poquito más de frío. Por el momento estoy manejándolo con manguitas nomás, pero yo siento que ya dentro de poco voy a tener que sacar mi manga larga. El jersey, me compré el año pasado un par de jerseys muy buenos en AliExpress, con un poquito de peluche por adentro, que me parecen excelentes para esta temporada. O si no, sacar mi chaleco, ¿no? Que es también lo que siempre uso. Y con eso ya creo que voy a estar bien en el invierno. Pero bueno, entonces hoy día yo quería comentar un tema sobre las lesiones y las molestias, porque justamente ahorita estoy pasando por eso y creo que era un buen tema, porque creo que a todos los que somos deportistas en algún momento eso nos toca, ¿no? Yo felizmente llevo mucho tiempo, muchos años sin lesionarme. Los primeros años en que yo hacía deporte, la verdad que sí me lesionaba cada rato, creo que porque cometía los errores que todos cometemos, ¿no? O sea, si corría demasiado duro, muy fuerte todo el tiempo, tenía problemas en los aquiles, en los tobillos, siempre había molestias. En la bicicleta me dolían las rodillas. Entonces, es que así es cuando uno empieza en el deporte sin ninguna guía, como me pasó a mí hace 20 años. Lo más probable es que uno se equivoque, pues, ¿no? Y las equivocaciones en el entrenamiento se traducen en esto, ¿no? En molestias, en lesiones. Y las lesiones implican que uno tenga que dejar de entrenar, ¿no? Y dejar de entrenar implica cortar la progresión, y así uno pues no progresa, ¿no? O sea, por eso creo que cuando uno se pone a entrenar, lo principal es entender que la carga de entrenamiento hay que manejarla de manera razonable para evitar justamente eso, ¿no? Que nos lesionemos y que tengamos que parar. O sea, gran parte del progreso siempre va a venir por ser consistente, o sea, por poder entrenar todos los días, claro, con sus descansos ahí semanales, pero entrenar de manera casi diaria durante semanas, durante meses y durante años. Así es que uno progresa. Y uno va a poder hacer eso si es que no se lesiona, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, digamos, después del 73, que ha sido una carrera bastante exigente, una carrera donde, bueno, yo creo que, o sea, yo hago siempre esto, o sea, yo doy el máximo esfuerzo siempre en cada carrera, ¿no? O sea, los que somos amateurs y que no disputamos ningún podio ni nada como si hacen los profesionales, nuestras carreras siempre son distintas, ¿no? O sea, porque el profesional, ¿qué es lo que hace? El profesional siempre tiene una carrera táctica, o sea, hace lo necesario para poder cuidar su posición, sea primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces eso implica que muchas veces no tiene pues que hacer esfuerzos máximos todo el tiempo, ¿no? Y sobre esto voy a comentar porque vi por ahí el YouTube, el canal de YouTube de Justin Riley, que fue el triatleta que quedó tercero, ¿no? Que es un YouTube muy interesante, porque él ahí cuenta cómo es su vida de triatleta y cuenta en particular lo que pasó en esta carrera del 73. Pero bueno, eso lo voy a comentar después. Pero tiene relación, porque justo decía pues que los profesionales no necesariamente hacen sus mejores esfuerzos en todas las carreras, ¿no? Lo que tienen que hacer es lo necesario para o ganar o asegurar su puesto. Pero todos los demás, como es mi caso, ¿no? Los deportistas amateurs que no vamos a ganarle a nadie, sino vamos a superar nuestras marcas o dar el mejor esfuerzo posible. Siempre una carrera de este tipo es una carrera sumamente exigente, sumamente desgastante, porque sinceramente lo que uno hace en la carrera es todo lo que hay, ¿no? Al menos así me lo tomo yo, y yo creo que la mayoría lo hacemos así, es el esfuerzo máximo, ¿no? Entonces, obviamente uno termina esa carrera y termina destruido de piernas, dentro de lo normal, obviamente, ¿no? Después de los días siguientes uno tiene que recuperarse y ya está. Pero bueno, después de esta carrera, o digamos, en plena carrera, a mí me empezó a molestar el pie izquierdo. Mientras corría, bueno, era manejable,
digamos, no le presté atención en ese momento. Tampoco sabía muy bien de dónde venía el dolor, si era el tobillo, si era una especie de 15 o qué sé yo, ¿no? Ya después, en los días posteriores, me dolía la musculatura en general, dentro de lo normal, que eso es lo que ocurre luego de una carrera de este tipo, ¿no? Y uno va sintiéndose cada vez mejor con el paso de los días. Ya el tercer, cuarto día ya me sentía bastante bien, ya empecé a pedalear. El primer día que corrí fue el jueves, si no me equivoco, el jueves de la semana pasada, o sea, hace casi una semana. Y ese día salí a correr, me sentí bien, pero al final cuando empecé a hacer algunas aceleraciones, ahí noté que el pie todavía no estaba del todo bien. Entonces ahí ya me di cuenta que tenía una molestia en el tendón tibial, ¿no? O sea, ahí la parte superior del tobillo. Obviamente eso consecuencia de la carrera del domingo. Quiere decir que todavía ahí esa zona está resentida, no se ha recuperado del todo bien. Entonces lo que hice fue, el jueves dije, bueno, yo ya tenía pensado empezar a correr un poco más. ¿Por qué? Porque la próxima carrera que tengo es el 10K de Lima, que es el 25 o 27 de mayo, creo. Bueno, el domingo, el último domingo de mayo. Y entonces, claro, yo ya había planificado que en estas 3 semanas que quedan tenía que hacer entrenamientos ya más específicos pensando en esa carrera. O sea, hablando de correr, tenía que hacer un poco de zona 4 para refrescar esas intensidades, que es lo que más voy a necesitar para una carrera de ese tipo, un 10K, ¿no? Corriendo. Entonces, había pensado ya este domingo empezar con eso, pero sinceramente con la molestia que sentía ahí en el tobillo, ahí en el tibial, dije, no, lo mejor y lo más prudente es que mejor no voy a correr, voy a esperarme hasta el martes. Y por eso es que el sábado y el domingo salí a rodar. El sábado salí con camarada Manuel, hicimos una ruta bien simpática. Y la verdad, para ser franco, ahí también en el pedaleo sentí un poquito de molestia en esa zona, en el tibial. El domingo salí ya en solitario, pedaleé muy fácil un paseo. Y también sentí un poquito ahí el tibial, pero no tanto como cuando estaba corriendo. Sin embargo, eso mejoró y el martes ya salí a correr, hice un entrenamiento sí con series, me programé 4x3 minutos a 270 vatios, que es un poquito por debajo de la intensidad de un 10K. O sea, si hablamos en pace, en mi caso eso sería correr a 4.50, 4.45, más o menos por ahí. Eso fue lo que hice y la verdad es que me sentí súper bien. O sea, el ritmo me salió sin ningún problema, con mucha facilidad. Mientras corría a esa velocidad no sentía ningún problema, pero cuando estaba recuperando, ahí sí sentía la molestia que otra vez aparecía. Cuando corría rápido no pasaba nada, cuando corría lento o recuperaba, sí sentía la molestia. Entonces ese entrenamiento, bueno, lo terminé, pero ahí con esa molestia ahí latente. Entonces aquí ya esto amerita pues tomar una decisión, o sea, definitivamente tengo que cambiar lo que había pensado que iba a hacer. Y aquí ya me viene un poquito la reflexión de lo que nos pasa en general a los deportistas, y yo como entrenador es algo a lo que me enfrento también todo el tiempo, ¿no? Felizmente, en mi caso, los pupilos que tengo, hay muy pocos lesionados, o que las lesiones son muy, muy escasas, porque yo siempre tiendo a ser súper conservador en cuanto a los entrenamientos. Siempre prefiero ir por debajo de lo ideal que estar forzando más de la cuenta, ¿no? Sobre todo en el caso del running. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros como deportistas, y aquí yo también me incluyo porque además de entrenador, también soy deportista, y antes de ser entrenador he sido solamente deportista, entonces entiendo muy bien cómo funciona esto. Y lo que uno tiene en la cabeza como deportista es siempre seguir su plan. ¿Por qué? Porque hay una idea equivocada, creo. Nosotros pensamos que el progreso tiene que ver con los entrenamientos que tenemos programados, y que el valor máximo de entrenar es cumplir el plan a rajatabla. O sea, si yo tenía que hacer series el día jueves, entonces el éxito está garantizado si yo hago esas series. Y en realidad eso no es así, ¿no? O sea, cualquier plan de entrenamiento, cualquier semana que uno tiene programada es siempre una propuesta, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Es una propuesta. O sea, estimamos que con ese tipo de estímulos vamos a obtener las adaptaciones que nos van a beneficiar y nos van a hacer progresar. Obviamente, toda planificación de los entrenamientos tiene una lógica detrás. Hay una progresión, hay un cálculo de qué cosa es lo que el deportista puede tolerar en un determinado momento.
Pero obviamente cuando ocurre algo que nos saca de ese estado de normalidad, como por ejemplo una molestia, que es lo que me está pasando ahorita, entonces ya nosotros tenemos que cambiar esa planificación que hemos hecho. Y eso es lo que a muchos deportistas les cuesta entender, porque piensan que lo importante es cumplir el plan como sea, ¿no? Y si uno tiene una molestia y la molestia ya la superó, entonces la idea del deportista es regresar al entrenamiento como si no hubiera pasado nada. Entonces es como que encadenar lo que uno ya tenía programado. Si tenía series, volver a hacer las series. Y eso la mayoría de las veces creo que es contraproducente, porque lo que va a generar es que la lesión aparezca nuevamente. Entonces lo importante no es cumplir con los entrenamientos a rajatabla, ni tampoco entrenar en función de la competencia que tenemos enfrente. O sea, por ejemplo, en este caso que yo estoy diciendo, yo voy a correr un 10K y lo que me conviene es hacer entrenamientos de zona 3, zona 4, hacer series de 1000 metros o de 5 minutos, como uno lo prefiere hacer, pero eso es lo típico. Es lo típico porque es lo que más contribuye a mejorar la performance para una carrera de este tipo. Pero en mi caso en particular, si yo estoy notando esto, entonces ya no puedo hacer lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de hacer algún cambio que me permita seguir activo y de esa manera dejar que mi cuerpo se recupere en estos días que vienen para poder llegar lo mejor posible al 10K, ¿no? Entonces lo que yo he decidido en mi caso es, por ejemplo, este jueves, o sea, mañana tenía pensado correr fácil, entonces lo que voy a hacer, correr fácil más o menos 40-50 minutos. Lo que voy a hacer es, voy a subirme al rodillo en la bicicleta, voy a hacer, digamos, 30 minutos, 35 minutos de trabajo aeróbico en la bicicleta, que no es igual que corriendo, pero igual es trabajo aeróbico. Y después de eso voy a correr solo 10 minutos nada más, para que mis piernas no se olviden del trabajo de correr, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esa manera voy a tener trabajo aeróbico y voy a tener un pequeño estímulo de carrera a pie. Y de esa manera creo que va a ser mejor que salir a correr 50 minutos cuando sé que el tendón ahí me está molestando todavía un poquito. El fin de semana, por ejemplo, ya pensaba hacer 1h10 de carrera a pie y en la parte final hacer sí un bloque de unos 12 o 15 minutos de intensidad, digamos zona 3, zona 4, jugando ahí con unos cambios de ritmo. Pero entonces creo que, de nuevo, o sea, si todavía siento esa molestia, lo que voy a hacer es, voy a hacer ciclismo, digamos 50 minutos en el rodillo, y después de eso me voy a correr solo por 10, 12, 15 minutos máximo, tratando de hacer esos cambios de ritmo, de aplicar solamente esa intensidad, siempre y cuando obviamente me sienta que no hay ningún impacto en ese momento, ¿no? Entonces eso va a ser mejor que hacer el entrenamiento original, que era correr 1h10 con esos cambios de ritmo, ¿no? Entonces esa es una manera de, digamos, de buscar una solución al problema que hay, ¿no? Ahorita lo que tengo es una pequeña molestia, no es una lesión, ¿no? Pero si es que yo ignoro estas señales que me está dando el cuerpo, definitivamente lo que voy a tener es una lesión, y ahí lo que va a pasar es que voy a tener que parar unos cuantos días o semanas quizás, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar. Y eso es lo que yo diría que en general, o sea, como consejo para cualquier deportista, yo diría, ¿no? Que no se preocupen tanto de cumplir el plan a rajatabla, ¿no? A costa de cualquier cosa, ¿no? Antes que eso hay que estar siempre leyendo las señales que nos da el cuerpo. Toda lesión al inicio es solo una molestia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como deportistas tendemos a ignorar esas molestias o esas señales que el cuerpo nos da. Entonces yo diría, ¿no? Hay que estar súper atento a cualquier cosa que se salga dentro de lo normal cuando estamos entrenando. Y esto sobre todo cuando uno está en etapas críticas de un proceso de entrenamiento. Por ejemplo, ahorita tenemos la Maratón de Lima, que es justo la misma fecha del 10K que yo voy a hacer, ¿no? Pero tengo pupilos que van a hacer maratón también. Entonces, los que van a hacer maratón, en este momento estamos más o menos a unas 3 semanas de la competencia. Por lo tanto, la mayor carga de entrenamiento está en esta semana, en estos días. Y aquí es justamente donde más cuidado debemos tener. O sea, donde debemos prestar más atención a las señales que nos da nuestro cuerpo. Como en esta semana va a haber entrenamientos exigentes, los fondos más largos se dan justamente en este momento. Entonces aquí es donde el deportista que está entrenando una maratón tiene que ser muy juicioso. Si es que siente alguna molestia, lo primero que tiene que hacer es avisarme, ¿no? Para tomar decisiones y cambiar lo que haya que cambiar. Pero lo que uno tiene que hacer mientras está entrenando es, si hay una pequeña molestia, yo diría, lo mejor es dar un paso atrás, ¿no? Si uno tiene que hacer series, entonces bueno, las series o le bajamos el ritmo
o las eliminamos en todo caso y hacemos rodaje fácil nada más. Y si aún así uno siente la molestia todavía, entonces mejor cortamos el entrenamiento, descansamos un poquito y lo más probable es que en 2-3 días podamos seguir entrenando sin problemas. Pero si uno se enterca y quiere terminar el entrenamiento a toda costa a pesar de que haya una molestia, eso sí es peligroso, porque esa molestia sí se puede convertir en lesión. Y en este momento, para los que están entrenando maratón, es justamente el momento más crítico, ¿no? Porque aquí es donde está la mayor carga y es donde el cuerpo está más cansado por todo lo que se ha venido haciendo antes, ¿no? Entonces aquí es donde hay que tener mucho más cuidado. Bueno, eso es en cuanto a las lesiones. Entonces yo ahorita sí, tengo una pequeña molestia. Lo que estoy haciendo es simplemente explicando qué cosa es lo que habría que hacer cuando uno pasa por un momento como este de acá, ¿no? Para que la cosa no vaya peor, hay que tomar decisiones y hay que hacer los cambios necesarios. Ahora, otra cosa que quería comentar es sobre el 73, porque digamos, yo vi la carrera, vi quiénes fueron los primeros, tanto en hombres como en mujeres, y hace 2 semanas que hicimos el rodaje milimétrica, que fuimos con los chicos a la Costa Verde para hacer el reconocimiento. Hubo un chico, un francés, que era un competidor de la carrera, que en ese momento yo no sabía quién era, pero resulta que el chico era el triatleta pro que ganó. Creo que se llama Casimir Moin. Ese chico fue el que ganó, ¿no? Entonces él fue el primero. El segundo fue Luciano Tacone, de Argentina, que ha venido varias veces acá, y a Perú ha venido también muchas veces antes, porque él hacía las copas continentales que se daban aquí también en el Callao, y ahora está haciendo pues ya media distancia, ¿no? Y el tercero fue Justin Riley, que es un triatleta americano que yo lo recordaba un poquito, pero justo después de la carrera me encontré con su canal de YouTube y me parece un canal muy interesante, ¿no? Porque su historia es un poco particular. Él es un triatleta profesional, pero como él mismo dice, es un profesional a medio tiempo nada más, porque él tiene un trabajo de oficina de 40 horas a la semana, y además de eso lo conjuga con su carrera como triatleta profesional. Él entrena más o menos 20 horas a la semana de deporte y 40 horas a la semana de trabajo de oficina, ¿no? Con la ventaja que él trabaja home office desde su casa, y solamente de vez en cuando tiene que hacer viajes, y eso es lo que le interrumpe un poco los entrenamientos. Pero en general yo creo que, o sea, por lo que he estado viendo en su YouTube, su vida es como la de un triatleta amateur. O sea, es más o menos lo que nos ocurre a la mayoría, ¿no? Que conjugamos el trabajo con nuestro deporte, que es algo que nos gusta mucho, pero no es la prioridad, pues. O sea, primero está el trabajo siempre, que es de lo que comemos, de lo que vivimos, y después está el deporte. En su caso en particular, él, digamos que tiene pues la suerte de que tiene un trabajo estable, bien remunerado. Él es un director de marketing y por ese lado tiene esa seguridad, ¿no? Pero a la vez también se dedica al triatlón. Entonces lo que me gustó de su canal es cómo él explica cómo maneja ambas cosas. Obviamente, para poder hacer ambas cosas, mejor dicho, para ser triatleta uno tiene que ser sumamente disciplinado, porque si no, no hay forma de poder sumar los entrenamientos de las 3 disciplinas, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó de su canal, ver cómo compagina ambas actividades. Creo que hay muy pocos triatletas profesionales que tienen un trabajo normal. Creo que debe ser el único caso. Digamos, otro caso parecido es quizás este chico nuevo, Matthew Marquardt, que él es estudiante de medicina también, dedica muchas horas a sus estudios y a la vez es triatleta profesional de muy alto nivel. Entonces, pero esos deben ser los únicos, porque los demás son, por ejemplo, un tipo Lionel Sanders. Es un triatleta de 100%, ¿no? Como todos los demás, ¿no? Entonces ahí Justin Riley está haciéndole la pelea a todos esos chicos que son triatletas al 100%, y creo que lo está haciendo bien, ¿no? Justo Justin Riley en su último video comentaba lo que fue el 73 de Lima. Lo que decía es que estuvo enfermo los días previos, entonces se tomó la carrera muy tranquilo y le fue súper bien. Dijo que nadó a media caña nomás, porque no se sentía bien. La bicicleta dice que la hizo a muy baja intensidad, solo hizo 290 vatios cuando lo normal para él es hacer 320, 330, y con eso le dio para hacer el mejor ciclismo en este circuito. O sea, el récord de circuito lo tiene él con 1 hora 57, creo, y después a la hora de correr también dice que corrió a media caña, se sentía más o menos como un entrenamiento, no se sentía como compitiendo de verdad porque estaba enfermo, pues, pero eso le dio para ser tercero, ¿no? Y este es el primer podio, creo, que consigue como profesional en su carrera de triatleta de larga distancia, ¿no? Entonces el chico estaba muy contento, y ahora va a ir a
a San George, que es este fin de semana, si no me equivoco. Va a estar ahí con Lionel Sanders y con todos los grandes. Así que ojalá que le vaya bien a este chico, que la verdad que yo vi su YouTube y me ha caído súper bien. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. Después, como siempre, llegamos a la cafetería, hubo tertulia, hablamos un poquito de todo, no solo de deporte, sino de nuestro querido país también. Y de ahí, pues obviamente a la casa y a trabajar.